Vamos a iniciar la lección divina en este primer día de septiembre. Hoy vamos a acercarnos al texto del capítulo 1 del libro de Job. Job es puesto a prueba. Para iniciar la lección divina es indispensable ponernos bajo la luz del Espíritu Santo para que sea Él quien nos haga escuchar la palabra de Dios y nos ayude a dirigir nuestra palabra a Dios. Vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos des la luz de tu Espíritu Santo. Este mismo Espíritu que inspiró al autor sagrado para poner por escrito tu palabra, que nos guíe también en este momento, que queremos escuchar tu palabra y queremos dejarnos transformar por ella. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El primer paso de la lección divina es la lección, la lectura atenta de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el capítulo primero del libro de Job. Dice el texto: Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿De dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé le replicó al Satán: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿Te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día en que los hijos e hijas de Job comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro con el siguiente mensaje: ha caído del cielo fuego de Dios, y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba éste hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado,
después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo: Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Palabra de Dios. Vamos a fijarnos en los detalles del texto. Vamos a identificar primero los personajes que aquí aparecen. En primer lugar, nos menciona el narrador a Job y describe las características de Job. Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Véanlo en el versículo 1. Menciona a sus 7 hijos, a sus 7 hijas, y poseía toda la riqueza que describe allí en el versículo 3. Luego vienen precisamente como personajes los hijos que tenían la costumbre de celebrar juntos y reunían también a sus hermanas. En el verso 6 tenemos a los hijos de Dios que fueron a presentarse ante Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios que en el Antiguo Testamento se utiliza. Y también aparece con estos hijos de Dios el Satán, es decir, Satanás. Después aparecen en escena los 4 mensajeros que llevan la noticia a Job de cada una de las desgracias que va sufriendo. Son todos los personajes. Otro personaje que no está mencionado, pero que sí debemos distinguir, es el narrador. Fíjense que en los textos bíblicos, especialmente en los textos narrativos, el narrador es un personaje muy importante, porque el narrador conoce muchas cosas que ni siquiera los mismos personajes de la narración llegan a conocer. Y nos va a ir dando la clave de interpretación de muchas cosas. Entonces, el personaje del narrador es muy, muy importante, y especialmente en este texto. Ahora vamos a identificar los lugares. Y aquí lo mejor pues es que podamos ocupar un mapa para ubicar el lugar de donde se trata. No me voy a detener mucho en esto, simplemente dice que vivía en el país de Uz, probablemente al sur de Edom. Edom queda precisamente hacia el sur de Palestina. Lo voy a mostrar aquí en este mapa, aunque está en blanco y negro y es un poco más amplio de Palestina, pero aquí tenemos Palestina y esta es la región de Edom. Aquí sería por aquí se ubicaría la ciudad
de Uz. Es un lugar pues que llega a ser un tanto familiar para el pueblo de Dios. Una vez que ubicamos los personajes, el lugar o los lugares que se pudieran ir describiendo. Bueno, el otro lugar también muy importante es el cielo, ¿no? El trono de Dios, donde Dios está presente y donde llegan precisamente los hijos de los hombres para presentarse delante de Dios, y allí llega el Satán. Y también, además del país de Uz, pues habrá que considerar los lugares de la tierra que menciona el texto. Entonces, son estos lugares que vale la pena identificar. Enseguida vamos a tratar de detenernos en las características de los personajes y los contenidos de los diálogos. Aquí tenemos a Job. Ya he recordado lo que el texto dice, cuáles son sus cualidades. Luego aparece Dios, y si bien no nos dice nada el texto acerca de Dios, pero la idea que se tenía en el Antiguo Testamento de Dios, pues era el creador, era quien disponía de los acontecimientos de la historia humana. Y de hecho, vamos a ver cómo el Satán, al comentarle a Dios que sí, porque ha bendecido tanto a Job, por eso es justo, pero que lo ponga a prueba y verá que cómo reniega de él. Entonces nos hace ver cómo Dios pues va conduciendo la historia de la humanidad. Luego está el Satanás, que se presenta delante de Dios. Tal vez esto pueda llamar la atención porque de ordinario consideramos como que en dos polos totalmente opuestos, a Dios y a Satanás, y que están luchando en el hombre como para jalar cada uno. Pero aquí la narración nos presenta que Satanás se presenta a la presencia de Dios, junto con la corte de los hijos de Dios, que podemos pensar los ángeles. Se está presentando Satanás. Y esto va a ser muy importante porque Satanás va a estar en diálogo con Dios. Vean cómo el mismo autor sagrado va introduciéndonos allí a comprender que si bien la historia de la humanidad la va desarrollando Dios según su proyecto, pero Satanás se entremete en la historia. No es nada más una historia fatalista donde Dios dispone el bien y el mal, y a veces más le atribuimos el mal, sino que se trata de que Satanás está frente a Dios para poner a prueba a Job. Luego vienen los hijos de Job, que están pues reunidos en la casa del hijo mayor, celebrando, compartiendo la alegría de la familia, de la alegría de estar unidos, la alegría de las bendiciones que van teniendo. Pero resalta el autor sagrado que una vez que terminaban los días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos, por si es que hubieran llegado a maldecir a Dios. Esta idea de maldecir a Dios está anticipando lo que después va a desarrollar el mismo libro de Job, las maldiciones contra Dios. Job se preocupa por purificar a sus hijos para que si hubieran llegado a maldecir, Dios los perdone y Dios les siga concediendo su favor. Después tenemos a los mensajeros, que son fieles a Job, que han experimentado la situación que han vivido,
los ganados, los mismos hijos de Job, pero que ellos quedaron muy al margen. Solo yo pude escapar para venírtelo a decir. En el proyecto de Dios, ellos tienen una tarea importante. Y por eso se salvan de la desgracia para poder comunicar a Job lo que está sucediendo. Finalmente, las últimas palabras de Job. Cuando conoce pues todas las desgracias, entonces se levanta, rasga su manto, esto es en señal de penitencia, se rapa la cabeza, cae rostro en tierra en actitud humillada. Job no se pone a reclamarle a Dios, ni siquiera a Satanás, sino en actitud humilde se pone delante de Dios y dice estas bellas palabras: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Palabras que impresionan. E incluso el autor sagrado dice, el narrador dice, a pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Es decir, que no maldijo a Dios. El que tanto cuidaba que sus hijos no maldijeran a Dios, o que si lo habían hecho fueran purificados, Job no maldijo a Dios. Esta es una lectura atenta. Se trata, en este primer momento, de penetrar en el sentido del texto sagrado. O sea, lo que el texto mismo dice. Y podríamos detenernos en más detalles. Hoy no lo voy a hacer por la brevedad del tiempo, pero podemos profundizar mucho más. Ahorita nos quedamos con estas ideas. Frente a Dios, Satanás se presenta. Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job. Vienen las situaciones de la desgracia que experimenta Job, dolor en su corazón por la pérdida de sus hijos. Como quiera, lo material va y viene, pero cuando tocan a sus hijos y mueren, para Job como padre, esto es lo más doloroso. Y finalmente, la interpretación que el narrador nos da de la respuesta o la reacción de Job. En todo esto no pecó ni imputó nada indigno a Dios. No lo maldijo. Vamos a pasar ahora, todavía dentro de la lección, de la lectura atenta. Estamos en el primer capítulo, todavía queda el segundo, y estos dos capítulos son el prólogo del libro de Job. Como todo prólogo, nos ayuda a sentar las bases o las ideas principales que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el libro. Entonces ahorita tenemos a un hombre justo, tenemos a Satanás que pone o que hace que vengan estas desgracias sobre Job y su familia y sus posesiones. Tenemos a Dios que permite las pruebas que va a pasar Job porque confía en que Job es un hombre justo. Esto es bien importante. Dios permite que sea tentado Job porque sabe que es un hombre justo. Va a decir San Pablo en una de sus cartas que nosotros no somos tentados por encima de nuestras posibilidades o de nuestras fuerzas. Y esto queda muy de manifiesto en este pasaje de Job. En este prólogo, entonces tenemos el contexto de un hombre justo, que viene la desgracia, pero
lo que ha dicho el autor sagrado, el narrador, es que ha sido puesto a prueba Job. Y a pesar de la prueba, no le ha fallado a Dios. Se ha mantenido fiel. Ahora vamos a pasar al segundo momento de la lección divina, que es la meditación. Se trata de meditar reposadamente la palabra de Dios. Vamos a volver a leer el texto, pero ahora preguntándonos, ¿qué me dice hoy el texto a mí? Vamos a tratar de penetrar en el lugar, a ponernos en el lugar de Job y pensar en las diferentes situaciones de desgracia que hemos vivido. ¿Cómo hemos reaccionado delante de ellas? ¿Cuáles han sido las palabras que han brotado de nuestra propia persona cuando hemos sufrido esas desgracias? Vamos a leer el texto con estas ideas, con estas preguntas de fondo. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente del oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos, por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto para cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé, ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por todo el país. Pero trata de ponerlo la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice en la cara. Contestó Yahvé al Satán, de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. El Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día en que los hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job, diciendo, estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Ha caído del cielo fuego de Dios y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto
ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Para esta meditación vamos a tratar de recordar una situación o las situaciones que hemos vivido de desgracia. A lo mejor ha sido sobre nuestras posesiones, a lo mejor ha sido quedándonos casi en la ruina, a lo mejor ha sido un robo, cuando entran a una casa y roban el fruto de tantos años de trabajo, de tantos años de esfuerzo. A lo mejor ha sido un hijo o los hijos que han sufrido desgracias. Algunos de ellos han muerto. Otros han sufrido desgracias, sean materiales, fracasos en sus vidas, esas desgracias morales. A veces puede ser que ellos mismos han elegido un camino en donde nosotros vemos que se van haciendo tanto daño, y especialmente como padres de familia, pues eso causa un gran dolor. En esas circunstancias de la vida, ¿cómo ha sido nuestra reacción? ¿Hemos maldecido a Dios? A lo mejor como con una venda en los ojos y sin mirar con atención esos acontecimientos, si llegamos a decirle a Dios: tú eres responsable de esta desgracia. Si Dios hubiera estado allí con nosotros, si Dios hubiera reaccionado frente a nuestras súplicas, si Dios hubiera hecho caso de lo que le pedíamos, que no pasara esa situación, que curara a ese ser querido, que no llegara a morir, ¿cómo fue nuestra reacción? Tal vez en nuestra forma de reaccionar ha sido lejana a la de Job. Yo entiendo que a veces nuestras reacciones que nacen del corazón, y no un corazón malicioso, no un corazón que está buscando cómo hacer daño a los demás. A veces de un corazón bueno, de un corazón noble, de un corazón que se ha esforzado por ser bueno, por ser cada día mejor, por dar lo mejor de sí a otros, incluso a veces con mucha caridad. Pero llegan a surgir reacciones donde maldecimos o donde le reclamamos a Dios. Trata de ubicar esos momentos, esas palabras que hemos dicho. Sin embargo, también debemos de reconocer que en algunos momentos, frente a las desgracias que sean, sí hemos podido reaccionar como Job. Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él.
Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Habrá quienes en esas circunstancias sí han podido decir, bueno, pues esto es algo material, esto es algo que se vuelve a recuperar, pero gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios, a pesar de la situación, a pesar de la desgracia, Dios no nos ha dejado. También son respuestas que nacen desde el corazón. Y de un corazón muy humano. No es un corazón frío, un corazón endurecido. Un corazón que nada más piensa cómo decir las cosas, aunque sean diferentes a lo que estamos sintiendo. No, muchas veces nuestra respuesta habrá sido de veras de todo corazón como la de Job. Al principio, en el versículo 1, se describe quién es Job. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa descripción de Job nos la pueden aplicar a nosotros. La gente puede decir de nosotros que somos íntegros y rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. A lo mejor, si no al 100%, pero en menor escala, sí podemos tener esos buenos comentarios de los demás. A lo mejor nosotros sabemos que aunque los demás no nos lo reconozcan, pero nos estamos esforzando por serlo. Ese es nuestro Job. Somos Job. ¿Cómo me describo a mí mismo? ¿Cómo me pueden describir los demás frente a Dios? Esta meditación, preguntarnos qué me dice el texto a mí ahora en esta situación, es la que nos lleva precisamente al siguiente paso, que es la oratio, orar con la palabra de Dios. Una vez más, vamos a leer el texto con mucha atención. Ahora ya hemos tratado de ver qué dice el texto en sí mismo. Hemos tratado de ver también qué nos dice a nosotros el texto. Esta tercera lectura que vamos a hacer del texto, la vamos a hacer preguntándonos, ¿este texto qué me hace decirle a Dios? La oración que brota de esta palabra que Dios nos ha dado el día de hoy. Érase una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé, ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones?
Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de ponerle la mano encima, sobre sus posesiones, te apuesto que te maldice a la cara. Entonces Yahvé contestó al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Dios. Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job, diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto me han caído sobre ellos los sabeos. Y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: ha caído del cielo fuego de Dios y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. En este momento, la pregunta que nos guía es: ¿qué digo ahora al Señor como respuesta a su palabra? La oración brota del corazón y puede ser de petición, de intercesión, de agradecimiento o de alabanza. Es el primer modo como nosotros o como la palabra de Dios nos va cambiando. Voy a dejar un espacio para que hagamos nuestra oración. Desde el corazón, háblale a Dios. Padre Dios, desde tu trono del cielo, miras a la tierra. Te das cuenta de cada uno de nosotros. Entre toda la gente del mundo en aquel tiempo, tú te fijabas en Job, tu siervo, un siervo fiel, temeroso de Dios, un hombre justo. Tú mismo lo describes así. Padre Dios, entre toda la gente del mundo, millones y millones de personas que habitamos hoy nuestro planeta, tú te fijas en mí y me conoces.
soy tu hijo. Y frente a Satanás, te expresas bien de mí. Gracias, porque me miras con bondad. Gracias porque sabes rescatar todas las cosas buenas que hay en mí. Gracias porque no me dejas en mi miseria. También te agradezco porque has permitido que vengan pruebas en mi vida, pero porque confías en mí, porque tú me haces salir triunfante en esas pruebas. En los momentos en los que no he comprendido los acontecimientos de mi vida y que tal vez no he reaccionado como se esperaría como hijo tuyo. A lo mejor sí te he llegado a ofender, sí he llegado a dudar de ti, tal vez te he llegado a culpar de esas desgracias que me van sucediendo. Te pido que me perdones, porque quiero seguir siendo ante tus ojos un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sabe apartarse del mal. Sin ti no lo puedo hacer. Y te pido que me ayudes para que, como Job, pueda alabarte cuando hay prosperidad, pero también cuando voy perdiendo las cosas que me dan confianza, que me dan paz, que me dan tranquilidad. Ayúdame para que no ponga en las cosas materiales mi corazón y mi esperanza. Que más bien sea en ti que ponga toda esperanza. Ahora vamos a pasar a la contemplación. Vamos a tratar de contemplar el proyecto de Dios. Ante este texto, lo mejor es volverlo a leer. Ahorita, por el tiempo, ya no lo voy a hacer. Pero volviendo a leer el texto, ahora la pregunta es: ¿qué conversión de la mente y del corazón y de la vida me pide el Señor? Aquí recordemos que San Pablo dice en la carta a los Romanos: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Siguiendo pues esta invitación del apóstol Pablo, tratemos de hacer una mirada sapiencial, o sea, con los ojos de Dios, sobre nuestra propia realidad y cómo podemos transformar nuestra mente y transformarla según la mente de Cristo. Es el momento de preguntarme, sin miedos, ¿qué me pide cambiar Dios a la luz de esta palabra que he leído? Cada uno pregúntese y dé respuesta. ¿Qué nos pide cambiar el Señor? Yo les quiero compartir que a la luz de esta palabra, el Señor me pide que cambie
mi actitud frente a los acontecimientos. Aunque en algunos momentos sí trato de ver que la voluntad de Dios se va manifestando en esos acontecimientos, sin embargo a veces me rebelo a ellos, a veces no los alcanzo a entender. Y yo creo que es ahí donde el Señor me pide que tenga más confianza en Él, que entienda que Él desde el cielo, aunque permite que venga algunas pruebas a mi vida, pero no deja de estar conmigo y no deja de ayudarme para que yo pueda vencer esas pruebas. Este cambio de mentalidad, este cambio que el corazón necesita en mí, pues es lo que le pido a Dios que me ayude a realizarlo. Finalmente pasamos a la acción, es decir, que del texto vamos a nuestra vida cotidiana. Este último paso es parte de la contemplación, o sea, de esa mirada sapiencial que Dios quiere que yo tenga sobre mi realidad, para ahora preguntarme, en esta conversión que me pide Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí se trata de que tal vez lo expresemos con un propósito pequeño, pero que sea muy alcanzable. Esta lección divina, como la vamos a estar haciendo todos los días, pues mi propósito que sea para el día de hoy, el inicio del día de mañana, de tal manera que en el siguiente momento de la lección divina yo haya llevado a cabo este propósito. Hoy quiero comprometerme, y miren que lo hago delante de ustedes. Quiero asumir el compromiso de no juzgar con criterios muy humanos, sino tratar de analizar los acontecimientos desde la perspectiva de Dios. Ojalá que tu propósito lo formules en breves palabras. Incluso si conviene, si te puede ayudar, anótalo para que lo puedas estar viendo, ¿no? Si lo pones en un lugar visible donde constantemente vas a estar viendo durante el día ese propósito, te podrá ayudar mucho. Hemos terminado los pasos de la lección divina. Vamos a concluir agradeciendo a Dios este momento de encuentro con la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, porque nos has regalado tu palabra, que es luz para nuestros pasos, que nos va guiando en todo momento. Gracias porque tocas nuestro corazón, porque llegas a Él y nos ayudas a irnos transformando según la mente, según los sentimientos de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro hermano. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre para poder realizar tu proyecto en nuestra vida, para ser dóciles a tu palabra, y que esta palabra que hemos escuchado, que hemos meditado, que hemos orado, de veras le permitamos que nos vaya transformando. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima lección divina.